¿Te imaginas ser el Iron Man de los recursos humanos? En The Bridge no solo formamos, aceleramos talento. Si llevas tiempo pensando en cómo dar un salto en tu carrera profesional o quieres ser de los primeros en dominar la inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, el máster en inteligencia artificial y People Analytics es para ti. ¿Qué lo hace único? Pues que es 100% online. Aquí vas a aprender con casos reales que podrían pasar hasta en tu propia compañía. Cuentas además con las herramientas más avanzadas y los mejores docentes especializados en inteligencia artificial y análisis de datos. Y por último está diseñado por una escuela líder en formación técnica y data, The Bridge. ¿Quieres descubrir cómo puedes convertirte en el referente de recursos humanos que todas las compañías buscan? Pues suscríbete al podcast y utiliza el código promocional que te dejo en comentario. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de After Work Talent. Estamos ya en la tercera temporada, ¿quién lo diría? Y hoy tengo conmigo a una persona que tenía muchísimas ganas de tener aquí dentro del podcast, es Pilar Yacer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pilar. Encantada. En primer lugar, comentaros que Pilar es doctora en filosofía, además es HR Advisor para determinadas compañías. Bueno, yo quiero que también te presentes un poquito a la audiencia, sobre todo para esta gente que no te conozca, a los millennials o gente más joven que a lo mejor no pueda conocerte, porque para nosotros en nuestra generación, desde luego, que eres un referente. Bueno, a mí, quiero decir, tengo 30 años de experiencia en empresas, tengo un doctorado, pero yo creo que es esa parte de humanidad que transmito por las redes, que me encanta transmitir por las redes, que es la parte de decir, ¿por qué te siguen o por qué transmites un contenido que pueda ser interesante? Pues porque al final conectas con una audiencia que además para mí soy fiel defensora, y esto lo diré a lo largo de toda la entrevista, de los jóvenes, no solamente de mi generación, y los jóvenes necesitan un tipo de contenido, una tipología de imágenes que no son las de la inteligencia artificial, que son muchas más humanas, mucho más. Entonces, bueno, yo soy tal cual vamos a ver, yo creo, en esta divertida entrevista, espero. Sí, bueno, además tenemos aquí dos de tus libros, que uno de ellos es un referente, el por qué recursos humanos deberían ser como Netflix, y este segundo que acaba de salir ahora mismo, de por qué deberías tener a un filósofo en tu empresa. Vamos a centrarnos un poco en este segundo, seguramente más. A mí lo que primero me gustaría preguntarte, sobre todo porque en la época actual en la que vivimos, la filosofía siempre, por lo menos en mi época, se vivía como algo pasional, algo que, bueno, también pocas personas accedían a ella, te diré, o no querían estudiar filosofía, pero actualmente está volviendo otra vez a ser algo totalmente fundamental. ¿Por qué hablas tú precisamente de eso? ¿De por qué deberíamos tener un filósofo en la empresa? Vamos a ver, aquí dos puntos de vista. El primero, yo tengo hijos adolescentes y me llaman muchos padres y me dicen, Pilar, estoy muy preocupada porque mis hijos quieren estudiar filosofía. Digo, qué maravilla, ¿no? Porque ¿para qué sirve la filosofía? Yo siempre me he preguntado eso y a mí me han dicho muchas veces, la filosofía no sirve para nada. Yo, de hecho, en mi currículum he tenido que ocultar muchas veces que había estudiado filosofía. Porque la filosofía, igual que muchas carreras de letras para entrar en las empresas, no servía para nada. Sí. Entonces ahora, gracias a la inteligencia artificial, gracias a la tecnología, estamos de moda, ¿no? Y como te decía antes, ¿no? A mí muchas veces me presentan en los eventos o cuando doy una charla, viene Pilar Yacer, la filósofa, como si viniera un mago, ¿no? Para descubrirles cosas. Entonces, ¿qué nos enseña la filosofía? Algo maravilloso, que es a saber pensar. Y a saber pensar, ¿por qué? Porque tenemos grandes desafíos. Tenemos los desafíos relacionados con la tecnología, tenemos los desafíos relacionados con los jóvenes. Entonces, yo quise escribir un libro que realmente, un libro que además es en género epistolar, o sea, cartas muy cortitas para que se las pueda leer todo el mundo muy rápido y que realmente reflejen cuáles son los desafíos de los tiempos presentes. Los filósofos a lo largo de toda la historia han pensado sobre los desafíos de los tiempos presentes, no sobre el pasado, no criticar si la tecnología es mala o buena. Entonces, a mí me parece una época maravillosa para debatir y tener ese pensamiento crítico sobre los desafíos de los tiempos presentes. Sí, totalmente de acuerdo. Además, efectivamente, nos enfrentamos a desafíos bastante
claros en el futuro, sobre todo en el mundo de las empresas y las compañías. ¿Cuál crees que va a ser el papel diferenciador precisamente de los filósofos dentro de las compañías? Pues algo que para mí es esencial, que es una de las características de los filósofos, que es el estacionarse a pensar. Y fíjate que te estoy diciendo estacionarse, que no es pararse, porque pararse es la vida contemplativa, bueno, Sí. es complicado, ¿no? Ahora, tú dices a tu jefe, no me voy a parar a pensar, pero te voy a decir, espérate, espabila y actúa. Entonces, yo utilicé un término en el libro que es estacionarse. Y estacionarse es con los intermitentes, en batería, ¿no? Cuando dices, bueno, me voy a esperar a pensar un poquito. Sí. Y para mí es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahora mismo todas las empresas están pensando en incorporar algoritmos o inteligencia artificial. Y yo les digo, ¿para qué los quieres incorporar? ¿Y esto para qué? O sea, es lo que hacen los filósofos, ¿no? El preguntarse para qué. Claro. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, si sois 10, 5, 25 o 5.000. Y segundo, ahora mismo la inteligencia artificial es, como la llamo yo, replicativa, no generativa. Es decir, replica lo que han sido para nosotros los patrones de éxito. ¿Qué son los patrones de éxito? ¿Qué es un buen empleado? Un buen empleado es el que lleva 25 años en una empresa, que es el que le regalan un reloj, ¿verdad? Sí, por ejemplo, sí. 25 años en una empresa, ¿es el mejor empleado? Pues yo tengo mis dudas. ¿Es el mejor empleado o es el que más tiempo lleva en una compañía? Y para eso sirven los filósofos, porque claro, si no la inteligencia artificial, si tú aplicas un algoritmo a decir, ¿a quién voy a promocionar? Pues al mejor empleado, ¿en base a qué? ¿Al que lleva más tiempo en una compañía? Pues quizás haya que pararse a pensar si ese es el criterio o tenemos que aplicar otros criterios. Sí, te refieres un poco al tema de los sesgos, ¿no? Creo que es por ahí por donde va el camino, que efectivamente lo comprobamos también en las compañías. Los recruiters también a veces pueden tener sesgos o cualquier persona podemos tener sesgos, pero la inteligencia artificial hay que alimentarla de una forma justa para que precisamente se eviten esos sesgos, ¿no? Como tú comentas. Totalmente, porque, por ejemplo, para el tema de la selección, que se ha aplicado muchísimo y se aplica muchísimo, ¿a quién voy a seleccionar? Al empleado, por ejemplo, que venga del mismo sector o que tenga determinados años de experiencia. ¿Y por qué voy a hacer eso? O sea, claro. ¿Es mejor el empleado que venga del mismo sector o para innovar necesito a alguien que venga de diferente sector? Entonces, me parece que es un momento trascendental para pararse un poquito a pensar si queremos, si aplicando esos algoritmos se replique lo mismo o repliquemos otra cosa absolutamente diferente. Además, en el libro me gusta porque utilizas también al personaje que se llama Sofía, si lo podemos adelantar, lógicamente, sí, porque viene también la contraportada. Me gusta que hayas escogido ese nombre porque Sofía, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es sabiduría, efectivamente. ¿Te vino hacia la mente, luego jugaste con ese personaje por ello o por qué? Bueno, este es mi cuarto libro, entonces he jugado en todos mis libros, tengo una vena literaria muy grande, literaria de ficción. Sí. Entonces, en el primer libro utilicé a la señorita Mary Poppins. Entonces, gran referente, además, para todos. En este libro, claro, mi primer libro, que es un libro que, bueno, para mí es mi libro favorito, ¿no? El de Te van a despedir, lo sabes, que es un libro que, claro, a nadie le gusta que le regalen. Te mirarán como con cara rara, ¿no? Dicen, ¿me estás queriendo decir algo? De hecho, muchas personas me dicen, yo lo llevo forrado en el metro, porque no me gusta. Pero realmente, bueno, ahí lo escribí novelado y bueno, en el cuarto libro desvelo quién es esa señorita Mary Poppins. Pero bueno, es aquí voy a hacer un poquito de spoiler, ¿no? Es la juventud de esa señorita Mary Poppins que se llama Sofía y que escribió una serie de cartas a un director general.
Y como te decía antes, o sea, las cartas es, porque para mí el género epistolar es un género que ahora se lee rápido, se lee bien, Sí. más o menos entendible y creo que es necesario, o sea, es necesaria esa reflexión sobre lo que está pasando y no solamente en el mundo de las empresas, sino en la sociedad en su conjunto. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a hablar un poco también de esa parte que también es bastante importante, que es la parte un poco ética de las compañías. En un entorno social y además también empresarial que cada vez va todo más rápido, ¿cómo podemos hacer para enfrentarnos a los desafíos que nos vienen ahora con toda la inteligencia artificial y con todo lo que estamos comentando? La ética, como explico yo a mis alumnos, que te puedes imaginar que mis alumnos cuando le dicen, ven la profesora de ética, o sea, se les abren las carnes, dicen, qué horror, a ver qué nos va a contar esta persona, ¿no? Y para mí la ética es algo muy sencillo de explicar, que es el territorio cada vez que decimos que algo es justo o injusto, verdadero, falso, real o irreal. Entonces, claro, pues, un avatar de la inteligencia artificial es real o no es real. Yo te diría que no, en principio, vamos. ¿Lo virtual es real o no es real? En principio no, aunque lo llamamos realidad virtual, ahí también está el juego de palabras. ¿Cuánto tiempo pasan nuestros jóvenes y nosotros mismos en el mundo virtual? Mucho más tiempo que en el mundo real. Entonces, claro, eso es un desafío filosófico fundamental, porque ¿cuál es tu realidad? ¿Tu realidad es la de el mundo virtual o tu realidad es la de cada vez que te chocas con alguien o cada vez que interactúas cara a cara en un rostro con alguien? Entonces, es un momento importantísimo para la ética. Y aquí me gusta siempre hacer una distinción entre el plano legal y el plano ético. El plano ético va más allá, o sea, va más allá en el sentido de qué es lo que consideramos bueno, malo, justo, injusto. Entonces, eso es lo que hay que reflexionar, porque dices, vale, la inteligencia artificial tiene que tener sesgos de género. Absolutamente no. Y eso está más o menos controlado, aunque últimamente veo muchísimos avatares e imágenes generadas por la inteligencia artificial que me dan un poco de repelús entre tú y yo. Porque al final heredan todos los rasgos, heredan todos los sesgos de lo que ha venido siendo, ¿no? Claro, al fin y al cabo se alimenta de lo que nosotros le aportamos. Efectivamente. Como toda la inteligencia artificial. Eso no es bueno ni es malo, es lo que hemos heredado. Hay que pensar en el legado, lo que estamos dejando a la inteligencia artificial. Y a las generaciones venideras también. Entiendo, y a las generaciones venideras. Creo que vienen muchísimo más preparadas, o sea, muchísimo más, tienen más, te cuento un ejemplo, ¿no? Algunos alumnos, claro, es que desde las escuelas de negocio les damos mucha información, no información. Yo digo que la formación sirve para transformar, pero sobre todo para deformar, que me encanta jugar con el prefijo de las palabras. Entonces, una mía llegó un día y me dijo, Pilar, he ido a una entrevista de trabajo, digo, de una gran empresa. Digo, ay, ¿qué tal? Dice, bien, pero no me han convencido. De una empresa del IBEX. Digo, ¿por qué no te ha convencido? Dice, es que entre sus valores corporativos tenían la diversidad de género, de igualdad, de inclusión. Y entonces llego a la entrevista, yo me había mirado bien su página web, sus redes sociales. Entonces, en su comité de dirección solamente había un tipo de género, un tipo de generación. Entonces llegué a la entrevista y les dije, ¿cómo puede ser un valor corporativo la inclusión y la diversidad y tener en vuestro comité de dirección solamente un tipo de género, un tipo de diversidad y un tipo de inclusión? Y entonces le dije, ¿y qué te dijo la de la entrevista? Paso a otra pregunta. Directamente no la contestó, o sea, no sabía ni qué contestarle porque la había pillado totalmente. Efectivamente. Entonces, estamos en ese momento tan maravilloso que para mí los jóvenes tienen toda la información, entonces ya no consentimos
ciertas cosas y ciertas en las empresas, y eso es absolutamente maravilloso. Sí, y tú que trabajas precisamente también con los jóvenes y hoy que vivimos con 4 generaciones juntas, que es un tema que a mí también me apasiona, que es muy difícil porque estamos viviendo, primero, las jubilaciones que están por encima y segundo, el relevo generacional que nos está costando tanto también atraer a este talento porque precisamente como tú dices, tienen las cosas muy claras. Tú que lo vives todos los días, ¿cómo haces para formar a estos nuevos líderes? Porque es uno de los retos principales a los que nos encontramos y nos enfrentamos también en las compañías. Para mí siempre hay una palabra que creo que me ha determinado y creo que es el germen de lo que nos debe hacer guiar, que es haz lo que te apasione. Lo que te apasione. Y es que muchas veces, y a los hijos, a los empleados, no, esto no siempre se ha hecho así, no, esto no innoves, esto no, haz la carrera que tengan más salidas. A mí cuando me han dicho eso, bueno, a mí me ha ido muy bien, y es que además me va a ir muy bien estudiando filosofía. Pero no, es que yo quiero que mi hijo sea ingeniero porque esto tiene muchas salidas. ¿Muchas salidas? ¿Para qué? Realmente lo que ha cambiado absolutamente es el para qué trabajamos. Sí. El para qué trabajamos, pero creo que para todas las generaciones, ¿no? O sea, que ha habido un choque, la pandemia fue un choque muy fuerte, pero creo que esto ya venía arrastrado de antes, ¿no? O sea, es decir, el para qué. Y claro, esto choca de pleno en las empresas con unos jefes que tienen otras reglas. O sea, vamos a volver a la oficina porque quiero crear cultura y cooperación. O sea, ¿qué es para ti la cultura y la cooperación? Que llega hasta las 7, las 8 de la tarde y me des una palmadita en la espalda. Claro, mi generación todavía aguanta eso, pero llega una generación maravillosa que dice, perdona, o sea, voy a estar esperando yo aquí a las 7 de la tarde para que me venga esto. Entonces, para mí es eso lo mágico de esta generación. Sí, totalmente. Y además de que tienen las cosas más claras, las exponen sin ningún tipo de problema. Y eso está haciendo también un empuje hacia arriba, un push-up. Y te diré más, los equipos multidisciplinares también está demostrado y se está realizando en muchas compañías laboratorios de ideas en los cuales juntan a todas las generaciones para poder sacar adelante proyectos, porque eso es lo que retroalimenta en general. El mayor, el senior, enseña al junior y al revés, viceversa. Efectivamente. Para mí un comité de dirección tiene que ser diverso, pero diverso no solamente de género, sino diverso de edad. Pero diverso de edad, ¿por qué? O sea, todo al final tiene que tener un porqué y un para qué. Entonces, hay un dato que a mí últimamente me trae muy de cabeza, que es el 30% de las búsquedas que se hacen ahora mismo de los millennials, que representan el más del 35% de la población en el mundo, no es por Google. ¿Sabes por dónde es? Por TikTok. Sí, efectivamente. El 90% de los líderes en España y en cualquier TikTok, vaya chorrada, me voy a poner yo a hacer un vídeo. Entonces, no enganchan. O sea, que la forma de enganchar siempre es diferente. Que yo no digo, fíjate, este es el aspecto de la ética, que sea mejor o peor, pero que tienes que estar ahí sí o sí. Y vuelvo a contar una anécdota. Otra alumna mía viene un día y me dice, Pilar, estoy encantadísima con mis prácticas. Es una, claro, yo, senior, es una buena empresa. Dice, y se me queda así mirando y dice, no, ¿te pagan bien? Claro, mis sesgos, ¿no? Sí, bueno, pero no es eso. Digo, y entonces, ¿por qué estás tan contenta con tus prácticas? Dice, estoy contenta porque he puesto un post en LinkedIn y el director general de mi empresa me ha respondido y me ha dado un like. Anda. Eso es el reconocimiento. Claro. Es que ese es el mundo, volvemos a ese mundo virtual. O sea, sí, es lo que han aprendido al fin y al cabo, ¿no? Que han aprendido, pero que también estamos todos en ese mundo virtual, ¿no? O sea, sal a la calle y mira a alguien de cualquier generación que no esté con el móvil. Me da igual, Facebook, Instagram, o sea, están con el móvil. Entonces, hay que aprender un nuevo lenguaje
para atraer a todas las generaciones. Además, ahora que hablas de atraer, a mí me gusta mucho la palabra de atraer, sí, pero no me gusta la palabra que se utiliza muchas veces de retener el talento, que a mí me parece horrorosa y se utiliza muchísimo además esto de retener el talento. ¿Qué palabra, tú que eres filósofa y conoces más esto de las palabras, qué palabra podríamos utilizar? Pues mira, hace 2 semanas vi una peli, Gladiator 2, de Ridley Scott, quizás un poquito larga, 3 horas, Sí. un poquito larga, pero tiene una frase maravillosa, que es: el pueblo de Roma nunca será libre si sus ciudadanos no lo son. ¿Qué hay que hacer con las personas? ¿Hacerlas libres o tenerlas metidas en calabozos? Total. Entonces, para mí es total, o sea, para mí es total. ¿Qué es lo que sucede en las empresas? Que venimos, o sea, que hay toda una generación que estamos acostumbrados a estar en las mazmorras remando, sin cuestionarnos. Y viene una generación, afortunadamente, que es la generación de la que hablo en mi libro, que es esta generación con efecto Copérnico, que dice: yo no quiero hacer esto. Claro. Yo quiero hacer otras cosas. Entonces me parece maravilloso porque va a ser lo único que vaya a cambiar si tú quieres tener a ese mejor talento, me da igual el cuándo, el tiempo, el cómo, el qué, pero vas a tener que cambiar absolutamente tu disciplina de que esto no se trata de un yo ordeno y mando y tú estás aquí y esto se hace como me han dicho a mí tantas veces por el artículo 33, que claro, yo no tenía ni idea, digo, ¿cuál es el artículo 33? ¿No? O sea, pero es así. Yo que he estudiado Derecho sí lo conozco, o sea, que te diré que sí, me lo tuve que aprender de memoria, inclusive. Vamos a hablar también de otra parte también que me gusta mucho y es que dentro de las compañías actualmente pues, nos enfrentamos a muchos retos como hemos estado hablando ahora, pero sobre todo de aquí incluso hasta 5 años, no te diré ni 10 años. Tendremos un reto bastante grande dentro de las compañías que es precisamente cómo va a cambiar el rol de las compañías y los candidatos. Porque yo tengo una teoría, que no sé si a lo mejor la compartes tú o no, ahora me lo dirás, pero yo te voy a explicar mi teoría. Cuéntame. Mi teoría es que en el año 2030, por ejemplo, 5 años para acá, no muy largo, va a ser completamente al contrario. Es decir, van a ser las compañías las que van a tener que estar peleándose por los candidatos. Y no los candidatos los que vayan echando currículums, sino al revés. Serán las compañías las que dirán: hola, este es mi nombre y yo a ti, Pilar Yacer, te quiero en mi compañía. Y vendrán a buscarte a ti. ¿Qué opinas sobre esta? Pues aquí yo creo que hay que hacer, o sea, depende de la compañía, es decir, porque si esto no se escucha, personas que están en el sector de la hostelería, de la restauración... Bueno, sí. Claro, a lo mejor ahí no me va a cambiar, seguramente. No, pero incluso ellos demandan eso, ¿no? Sí. Porque, y me parece muy importante decirlo, porque eso de la flexibilidad y la conciliación ha llegado para todos los sectores. ¿Y todos los sectores qué significa? El sector hostelería, necesito conciliación o necesito, sobre todo necesito transparencia. Sí. Es decir, pues claro, si tú a un joven le dices que tienes que trabajar los fines de semana y te dice: joven, espérate, a ver si quiero... Antes te decían que sí y ahora ha cambiado eso. ¿Qué target tienes que atacar? Pues hay un target entre 48 y 60 años, que ahora no, estamos la vida laboral muy grande, que es perfectísimo porque ya no tienen temas familiares, ya te pueden acudir ahí y están encantados, pero siempre con una transparencia. En cuanto al sector de servicios más de empresa, creo que más allá de las empresas, sobre todo, la gente lo que queremos trabajar es con personas. Efectivamente, sí. Entonces, a mí una empresa, es que podría poner el ejemplo de todas las del IBEX 35. Yo quiero trabajar con personas. Sí. Y de hecho, la gente ahora mismo, ¿qué es lo que hace cuando va a entrar o cuando aplica una oferta? Ver quién está en su red y preguntarle: oye, ¿cómo se trabaja aquí? Porque hay una cosa absolutamente cierta, que es esos oasis que venden las empresas de: no, aquí se trabaja, aquí tenemos este manual, vale, demuéstramelo.
Sí, Y demuéstramelo es que ahora tenemos la posibilidad de llamar a alguien y decir, oye, ¿cómo se trabaja aquí? claro. Antes ¿Sabes? eran las referencias, Pero antes de acuérdate. la referencia. Claro. Y ahora es cuando llamas a alguien que esté trabajando aquí, dice, bueno, ¿qué te voy a contar, Pilar? Entonces, claro, hay una parte de coherencia que me parece. Por eso a mí la tecnología me encanta, ¿no? Porque la tecnología lo que ha hecho es abrir un marco de transparencia, afortunadamente, desafortunadamente para muchas empresas que dicen, no, de hecho muchas empresas todavía tienen capado el tema de redes sociales para sus Sí, empleados. sí, muchísimas. Claro, pero no se dan cuenta que ahora tenemos todos un móvil. Pero dices, ¿para qué me tienes capado? Entonces, creo que esa parte de incoherencia tiene que caer. Además, precisamente una de las redes sociales que más va de personas y por y para personas, las mencionaba al inicio también de esta conversación, es LinkedIn, que es donde estamos todos. ¿Te ha pasado alguna vez alguna anécdota que me puedas comentar con respecto a LinkedIn? Me han pasado muchas. Me han pasado muchas porque además yo en LinkedIn estoy desde los inicios aquí en España. Sí, además tienes muchísimos seguidores, 40 y tantos mil, ¿no? Tengo Creo que muchos. llegas Sí, ya. sí, sí, sí. Y bueno, en mis inicios yo empecé en LinkedIn en una empresa de selección, vamos, empecé a trabajar en una empresa de selección y claro, para mí era una maravilla, ¿no? Porque quiero contactar con un candidato, pues claro, LinkedIn era antes, vamos, los seguidores más antiguos de mi etapa conocerán Monster, Infojobs. Sí, yo me acuerdo también de Monster, además. Infojobs, que fue, aquí anécdota, ¿no? Monster fue el único país en el que en España no pudo entrar porque estaba Infojobs. Sí. Infojobs sigue siendo, o sea, quien no tenga el currículum en Infojobs, que levante la mano, o sea, eso es así. Pero bueno, yo estuve mucho en LinkedIn y entonces yo tenía mi cuenta en LinkedIn, una de las empresas que trabajé, compartida con todos mis consultores. Entonces llegó un día en Navidad, además fue en Navidad, y alguien puso un mensaje en nombre mío diciendo que la empresa en la que yo trabajaba, bueno, una serie de barbaridades que mucha gente me decía, por fin dice alguien la verdad de esta empresa. Pero bueno, no lo sé. Para mí LinkedIn me ha dado todo. Es ese escaparate que te decía, bueno, LinkedIn y el resto de las redes, porque yo estoy de X, estoy dudando ahora de salirme o no salirme porque no me da mucho, pero desde luego Instagram me encanta, ¿no? Esa parte de poner imágenes y tal. TikTok lo tengo pendiente, sé que lo tengo pendiente, deberes para el próximo año, pero para mí no es una duda y además es un contenido, yo el contenido que aporto es auténtico y auténtico que es tal cual. Y yo creo que eso es la parte que valora la red, ¿no? De decir, no cuentas, ay, qué bien he estado hoy, tal, no sé. Sí, el No, postureo que a veces se habla que hay en el LinkedIn. postureo, sino que cuentas la parte de, yo, fíjate, en este año que me he cambiado mucho de empresa, en la última empresa que me despidieron, puse un post que me salió del alma, o sea, de decir, bueno, en esta red no está solamente para contar la parte de, ay, qué bien, he estado en una conferencia con 400 personas. Digo, he entrado en una empresa y a los 6 meses no he cumplido el periodo de prueba y me han despedido. Bueno, ese post, yo no sé, pero porque lo apreció la gente, porque la gente normalmente no pone esas cosas en LinkedIn. Entonces, para mí LinkedIn es un terreno en el que yo me siento pues como soy. Entonces, hay muchas personas que hacen postureo y otras que lo entendemos como ese terreno que para mí es igual que el mundo real, que el mundo virtual. Sí, además creo que recientemente también fuiste nominada para algún premio, ¿no? Dentro de LinkedIn, de la plataforma. Sí. Bueno, en el 20 recibí el premio de Top LinkedIn Voice, cuando todavía era tal, que hicieron una... Pero claro, es que yo, como digo yo, les aporto mucho contenido a LinkedIn, ¿no? Pero me encanta, o sea, los que somos creadores, a mí me encanta aportar.
¿Cuáles van a ser tus siguientes pasos para que lo sepamos un poco, para que lo que quieras contar un poco aquí a la audiencia? Esa es difícil, ¿eh? Esa es la pregunta más difícil. ¿Qué proyectos tienes más o menos en mente? Si no, más difícil que me haces. Pues la primera respuesta, seguir siendo yo misma. ¿Y qué soy? Y esto ha sido una reflexión, ¿no? Porque dices, ¿qué eres, Pilar Yácen? Después de 73, de estar con muchas empresas, ¿qué eres? Pues soy filósofa, o sea, eso es mi esencia, ¿no? Y mi esencia de filósofa, ¿qué es? Hacer pensar a las organizaciones, a todo el mundo que puede impactar, a la sociedad. Entonces, esos son mi paso fundamental. Hay alguno que me pregunta, ¿te vas a animar con un quinto libro? Digo, no, porque no me gustan los números impares. Digo, de momento, ¿no? Entonces, esa parte. Vuelvo a la docencia, porque la añoro muchísimo. Es que necesito a mis alumnos. Como te decía antes, yo puedo estar 2 horas y media, 2 horas y cuarto con mis chicos y soy capaz de, que eso además creo que es una gran virtud mía, de enamorar no al de la primera fila. Sí. Uno que es profe, hay que enamorar en la última fila, porque el que se te sienta en la última fila es el que no está interesado. El más vergonzoso, siempre. El que se te sienta en primera fila es el que está apasionado. Entonces, esa parte para mí es fundamental. La docencia para mí es eso que me hace ir transformando de forma pequeñita. Tengo un alumno de hace un par de años. Es que además, claro, tú cuando entras en una clase lo sabes, ¿no? Es igual que cuando quedas con alguien, o sea, sabes Y tengo un alumno buenísimo que trabaja ahora, creo que en L'Oréal. Y es genial, y lo supe desde el primer momento, pero eso era genial. Pero tenía otra alumna que venía además de Latinoamérica, que tenía muchas reticencias y tal, sí, que está trabajando ahora en otra empresa del IBEX 35 y muchas veces me dice, profe, es que me encanta que vea el profe, me encanta. Qué bueno. Profe, dice, estoy aquí y estoy tan feliz. Entonces, esa parte de formación, de transformación que hace la docencia, para mí es que lo llevo en las venas. Pues Pilar, nos hemos quedado ya sin tiempo. Yo espero que hayas estado a gusto aquí conmigo. Hombre, para mí ha sido encantador, he aprendido mucho contigo. A todos os diré, por favor, este libro y este otro libro, los dos, o cualquiera de los que haga Pilar, son como manuales para que los tengáis en casa. Sobre todo este, que es el que nos hemos centrado más, la filosofía. Amar a los filósofos, amar la filosofía, porque siempre va a ser necesaria en nuestras vidas y sobre todo para los futuros alumnos y para las futuras personas que estén pensando en estudiar filosofía, por favor, animaros porque os vamos a necesitar en las empresas. Ha sido un placer tenerte aquí, Pilar, muchísimas gracias. Un auténtico lujo de conversación. Y a vosotros, como siempre, os dejaré las redes sociales de Pilar, las mías ya las conocéis, soy Vicente Ribes y os espero en el próximo episodio de After Work Talent. Muchísimas gracias.